Bienvenidos amigos del fondo negro. ¿Cómo estás? Mira, al mismo tiempo, amigo. Hasta como grabado, chicos. Como si se hubiera ensayado. Sí, en efecto. ¿Cómo están, fonditos? ¿Cómo están, amigos? Nosotros con una nueva entrevista para ustedes, un nuevo episodio. Un nuevo episodio, mi Cristian. ¿Cómo estás, Max? Y el día de hoy, muy bien, porque hoy tenemos un gran invitado, amigo. Cuéntanos, tenemos ¿quién es, Max? A Rodrigo Reyes. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien, Max. Muy bien, Chris. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Un placer. Qué bueno. ¿Qué tal tu mañanita, mi querido Roy? Era buena, pero hoy es mejor. Y más con el cafecito, ¿qué te puedo decir? Uno arranca. Bien. Tenemos bien, un cafecito, mi Cristian, para poder desarrollar esta plática y esta entrevista muy amena. Fíjate que este es un tema muy interesante. También el de la entrevista, pero en el cuestión del café, yo recuerdo mucho cuando yo tenía cerca de 16, 17 años, el café no me entraba, no me gustaba. Y de repente, como que la universidad, las desveladas y todo te hacen ser cafetero. Sí, exactamente. ¿No? Y de repente uno le tiene que estar metiendo al café y de repente ya se vuelve estilo de vida. Sí, ya es parte de ti. Si no te tomas tu cafecito en la mañana, no te activas. No, o al menos también me pasa así. ¿A ti te pasa así, mi Roy? Sí, soy un fanático del café, de su historia y sobre todo como sociólogo les puedo decir que el café es un ritual, el café es una droga socialmente promovida, aceptada, motivada y desde luego también pues es todo... configura lo que algunos denominamos hábitos, que son las características que van a enmarcar la vida de un estudiante, de algún intelectual. No podríamos pensar la vida diaria sin la tacita de café. Es parte de nuestros rituales. Por supuesto. Yo necesitaba esto para arrancar y decir, vámonos. Sí, yo también soy de los que si no me tomo este cafecito, no es lo mismo. Y bueno, para la gente que esté escuchando este episodio y diga, bueno, ¿y quién es Roy o qué onda? Les voy a decir una muy breve descripción para que se den una idea y a lo largo del episodio iremos desarrollando pues todo lo que has hecho, muchas cosas sobre ti. Encantado. Mi querido Roy, eres politólogo, maestro en periodismo político, especialista en comunicación, experto en psicología social y bueno, muchísimas cosas más, mi querido Roy. Entonces, para que se den una idea, vamos a ir indagando en cada uno de estos temas, donde nos vas a poder decir por qué has decidido especializarte de esta manera, cómo han surgido estas oportunidades. Pero bueno, hay que empezar por el principio, como bien dirían algunos. Valga la redundancia. ¿Cómo empezaste en todo esto, mi querido Roy? Cuéntanos ese Roy de chiquito, qué hacía, cómo era. Sí, en vez de ser bombero, policía, yo quiero ser politólogo, ¿no? Sí, bueno, es un tema interesante. Primero, debo de anticiparles que Roy es el personaje. Ok, ¿cómo? Yo soy Rodrigo Reyes Martínez, originario de Taxco de Alarcón, Guerrero. Soy más guerrerense que el pozole verde y el mezcal. El buen Taxco. Orgullosamente guerrerense. Y pues desde niño me di cuenta que me gustaba la historia, pero no quería ser historiador. Me gustaba la geografía, pero no quería ser geógrafo. Y dije, ¿en dónde encuentro un espacio para explotar lo que sé? Me gustan los libros. Desde que muere mi padre, la vida me presenta varios caminos y tomo los libros, ¿no? Entonces siempre buscando participar en charlas de mayores, con temas que podrían ser de interés, siempre... muy cercano a gente que vivía de temas de públicos, políticos, y ahí me fui encaminando hasta que llego a la decisión de encontrar en ciencia política ese espacio en donde no eres abogado, no eres sociólogo, no eres historiador, no eres internacionalista, pero es un gran surtido rico que a mí me permitió conocer una maravillosa disciplina, ejercerla y vivir de ella. Ok, o sea, todo fue como accidentalmente, pero bajo la premisa de que te gustaba investigar más, saber un poco más de las cosas. Cuando me imagino que de chiquita pues no sabías qué hacía un politólogo, ¿no? Me imagino que nada más era leer, aprender, como conocer el porqué de ciertas cosas, de actuar. Y también creo que es muy curioso que desde niño hayas tenido esta espina de querer como juntarte con los adultos en sus pláticas, ¿no? De poder sacar temas de, a ver, ¿por qué no puedo hablar con los grandes, no? Sí. Porque nosotros desde niños, o bueno, al menos yo hablo personalmente, pues era como de, ay, plática de adultos, ya me voy, ¿no? Y de repente llegas a decir, pues es que yo no, yo quería leer y darle a temas que yo dijera, a ver,
tío, siéntate y vamos a hablar de esto, ¿no? Sí, la primera etapa aún vivía mi papá, entonces siempre era así que me volteaba a ver con los ojos mi mamá y era retírate de la charla de adultos, pero cuando muere, después ya con terapia, con todo lo que uno va conociendo, uno se tiene que ir procurando la mente, el cuerpo, el espíritu, te vas dando cuenta que lo que yo requería era la figura paterna en los tíos, en la gente mayor, por eso siempre me he relacionado con gente mayor. Me cuesta mucho empatar, no digo que siempre, pero en un momento importante de mi vida con gente de mi edad o más joven. Ah, ok, o sea, sí ¿Y estabas consciente como de esa parte o poco? No. Mucho después, me fue en automático y bueno, el tema de mi gusto por la ciencia política desde niño era por qué A, que era Pepe, puede imponer su voluntad sobre B, que es Ricardo. Okay. Ya después llegaría Max Weber, ya después llegaría a John Kenneth Galbraith, después llegaría a los grandes teóricos del poder y entendería que es dominación. Pero de niño yo decía, ¿por qué él puede imponerse sobre el otro y lo manda a la tienda? ¿Por qué no hay resistencia de él? Después entendería que es la base de la sociología y de las relaciones humanas, el poder, la dominación. Entonces, empiezas a tener como este interés de niño por acercarte con los grandes, pasando ya a un nivel un poco más adelantado, decides, ya sabías qué estudiar en la prepa más o menos, o cómo fue el primer acercamiento a la licenciatura en este caso. En la carrera, ¿no? Porque la prepa es igual. En la prepa yo era un caos, o sea, nunca, siempre fui el estudiante modelo de kinder a primer semestre de preparatoria y después digo, rompo con eso. Y me hice un caos. Te hiciste travieso. Reprobé materias, pasé algunas con de panzazo, fui rebelde. Dejé un año de estudiar, era necesario. Yo quería ser poeta en alguna etapa de mi vida. Después quise ser chef, hasta que me di cuenta que eran gustos. Hoy cocino. Me gusta mucho la poesía, escribo un poco, leo más, desde luego, pero la carrera llega por esa indefinición de decir, me gusta mucho el área social, pero no de manera concreta alguna de las grandes áreas, ¿no? Como derecho. Entonces, por eso me meto a estudiar ciencia política. Órale. ¿Y en la UNAM? En la UNAM. ¿Hiciste examen? ¿Quedaste? ¿Cómo fue el proceso? El primer examen que hice me quedé a muy pocos puntos, pero no pasé. No pasaste. Realmente llevaba un poco de resaca. Me sentía muy, muy confiado, pero me di cuenta que la distancia entre lo que había aprendido yo en la preparatoria en Guerrero frente a lo que estaban viviendo gente del CCH, de la prepa, era abismal. ¿Tú estabas todavía viviendo en Guerrero? Dices, hago el examen a la UNAM. Todavía vivías en Guerrero. Todavía viví en Guerrero. No pasas. ¿Y qué haces? Pues lloro un rato. Mi madre, que es mi gran consejera en tiempos de guerra y de paz, me dice, tienes de dos. O te frustras y te quedas en el pueblo, o le echas ganas y haces algo interesante de tu vida. Me preparé. Me apliqué en materias que no era totalmente sólido. Regreso a hacer el examen meses después. Hay dos grandes ofertas, digamos, lo que la UNAM te pone. Una es a principios de año y otra es a mitad del año. Y entro. Vuelves a aplicar y entras. Ya, pues ya me lo sabía, ¿no? Dije, ya es la segunda vez. Entonces, sí entré. Entonces, entras y que ya te vas a vivir a la ciudad, ¿o cómo estuvo? Me voy a vivir a la ciudad. Yo de provincia veía el metro y le hacía la parada. No es cierto, pero realmente sí fue un shock, ¿no? Un shock, ¿no? El primer invierno que pasé, yo estaba muy triste. Aún no entraba yo a estudiar la teoría de los climas, la melancolía, el hecho de sentirte solo, sin tu tribu, sin la gente que te arropa, sin tus hábitos. Le hablo a mi mamá y digo, me quiero regresar. Me dijo, adelante, hijo. Solamente que te pido que ubiques que gente como Felipe Calderón, que estaba en ese momento en boga, de Michoacán, se fue a estudiar a Ciudad de México. Y si él pudo, qué triste que tú no puedas. ¡Pum! Primer golpe a mi ego. O sea, fue un golpe muy fuerte, pero que también te impulsó a decir, sí puedo, ¿no? Sí puedo. Ok. Bueno, esta parte de la familia cuando te apoya, pero también como que te jala, es muy importante, ¿no? Porque no solamente te dice, pues haz lo que quieras, sino como que te reta de cierta manera en la que sabe tus capacidades y confía
Y creo que esa parte también hace que tú confíes en ti, ¿no? Sí, es algo bien interesante que yo se lo debo a mi madre y a quien le hago un reconocimiento público. Ese efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion es tú eres lo que creen otros que tú eres. Esa es la base de una de las grandes teorías de psicología. Y se inspira en un mito griego en donde si tú crees, mejor dicho, si tú eres lo que otros dicen, es donde empiezas a construirte. Porque siempre va a estar presente en nosotros el mal del impostor. El saber que probablemente puedes fallar, que no estás preparado totalmente. Siempre hay esa incertidumbre. Sí, totalmente. Pero cuando tu gente, tu tribu, tu primer nicho, que es la familia, los amigos, la escuela, empiezan a decirte cómo te ven y eres receptivo y llevas trabajo en paralelo, te conviertes en eso. Entonces mi mamá me decía ciertas cosas, mi hermana, las mujeres de mi vida, que es mi tía Miriam, mi abuela Elba, Melina, mi hermana y mi madre, empezaron a construir un discurso que con el tiempo me ayudó a ir construyéndolo en la realidad. Es el efecto Pygmalion. Y yo le pido a la gente que tenga hijos, sobrinos o gente que quiere impregnar un poco de sí en ellos, cuiden su lenguaje, cuiden la forma en que se dirigen a ellos, porque el lenguaje construye realidades. Si tú le dices a un niño que es tonto y se lo dicen sus referentes de autoridad, como padres, va a ser muy fácil que el amiguito en la escuela le diga que es un tonto y con el tiempo el niño se convierta en un tonto porque es un efecto Pygmalion a la inversa. Cuidado. Eso está muy interesante porque creo que todos conocemos casos así, ¿no? En los que los niños o ya hoy señores o adultos o chavos, lo que sea, tienen esta parte y creo que es bien importante como focalizar eso y poner mucha atención, ¿no? A cómo nos dirigimos de repente con los menores, porque bien, como bien dices, es una formación que si bien puede ser para algo bueno, pues también podría ser totalmente lo contrario, ¿no? Destruye autoestimas. Tú le puedes decir al niño, cometiste una tontería, y en ese entendido no tiene por qué el niño entenderse como alguien incapaz. Todos nos equivocamos, todos tenemos errores. Pero si le empiezas al niño a cultivar en su cerebro una serie de elementos, de categorías, tonto, incapaz, ese niño lo va a hacer. Sí. Porque está en el momento en donde empieza a definir o a construir su personalidad. Recordemos que el ser humano como ente social lo vamos a denominar persona. La persona tiene carácter y temperamento y va construyendo su personalidad. Dice Freud que va del día 1 a los 9 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestra sociedad al momento de dejar que otros empiecen a modelar a este pequeño niño, ¿no? Entonces, el día de mañana tenemos un psicópata, tenemos un patán, tenemos gente echada para adelante, todo por la forma en que se fueron concebidos a través de las palabras. Por eso para mí es tan importante la comunicación, y las palabras. Perdón, por ejemplo, en este momento, suponiendo que tú de niño no tuviste este efecto Pygmalion, es el que mencionabas, ¿cómo haces para que ese efecto surja ahora sí que después de que ya prácticamente tienes una edad donde ya eres probablemente tonto, ya eres patán, o ya, ¿cómo cambias esa? Sí, que ya estás formado, ¿no? ¿Cómo cambias esa, como ya estás formado, cómo lo haces para transformarlo, no? Afortunadamente lo tuve, y recuerdo una anécdota que regreso de 6º año de primaria, lugar común, todos tienen papá, llego y le digo a mi mamá, oye, es que me dicen que no tengo papá, y mi mamá se agacha, me agarra y me dice, a falta de padre tienes mucha madre, y ahí empieza ella a construir un relato. ¿Qué quiero decir? Estamos ante dos posturas importantísimas. Freud, infancia es destino. Tiendes a repetir lo que en tu infancia se mostró. Si tienes un padre alcohólico, dice Freud que lo más seguro es que repitas esos patrones. Pero yo no soy freudiano en eso. Yo soy sartreano. Y Sartre llegaría y diría, a ver Freud, el hombre es lo que hace consigo mismo a partir de lo que otros hicieron de él. Es la conciencia. ¿Cómo liberas la conciencia? Con reflexión, con lectura, con experiencias, con heridas, con traumas, pero asimilados, entendiendo que la vida es eso. Entonces, es ahí donde le puedes dar este giro al efecto Pygmalion, ¿no? O sea, yo puedo tener un padre alcohólico, puedo tener un padre adicto al juego,
pero tomo conciencia y rompo la cadena y me emancipo, que es una categoría sociológica, y es donde me libero de esa cadena y rompo y puedo yo construir un nuevo relato para las primero para uno y después para las generaciones posteriores. Es lo que le pasó a Espartaco. Espartaco venía de ser bisnieto de un esclavo, nieto de un esclavo, hijo de un esclavo, hasta que él un día despierta. Bueno, tampoco es así, no es Kafka. Sí, no es de un día a otro. No es Gregorio Samsa. Despierta y dice, a ver, ¿por qué yo tengo que seguir con una secuencia de esclavitud? Y es donde él se libera a través de la conciencia, se emancipa, y es lo que escribiría Hegel en el famoso relato de Amo y Esclavo. Claro, aquí no te dicen que Espartaco, después de ser esclavo, se vuelve un líder y se vuelve quien esclaviza. Es la historia de la humanidad, sí. También. Esto que comentas, creo que es una parte importante también para reconocerlo, ¿no? Como no dejar que ciertas cosas que el pasado que tienes o cada uno en su pasado repercute en lo que tú quieres hacer a futuro, ¿no? O en el actuar presente, que si bien puedes cambiarlo, esta parte de reconocerlo también es muy importante, ¿no? Porque puede ser que no lo quieras reconocer y ese mismo hecho te haga no querer cambiar las cosas, ¿no? El reconocerlo, pero también a partir de ahí cambiarlo y poder mover las fichas para poder tener como un futuro prometedor o al menos diferente al que quieres, ¿no? Sí. Creo que lo más sencillo es decir, esa es la circunstancia que tengo, con esto es lo que trabajo, pero yo creo que la vida es maravillosa y sí tenemos la oportunidad de romper. Sí. Primero de reconocer y romper y decir a dónde quiero llegar. Es como es que así nos tocó, ¿no? Que cuántas veces no lo hemos escuchado, es que así nos tocó y de repente pues escuchas eso y si dices, bueno, a ver, espérate, no. Sí, no es así las cosas. No, si estuviéramos así, digo, yo creo que cualquiera de nosotros tiene una historia digna que contar, cualquiera de nosotros puede justificar su incapacidad para lograr 1000 cosas, pero no, para mí es nuestra única oportunidad de sobresalir. En 100 años nadie nos recordará, salvo hagamos algo extraordinario. Sí. Entonces, pues la idea es hacer algo bonito de nuestra vida, con totalmente significado. Con significado. En este, o sea, ¿hasta qué punto, tocando este tema, hasta qué punto es un como problema psicológico de traumas pasados o de algo que estás acarreando y hasta dónde se convierte en un problema social? Como, o sea, ¿cómo distingues esa vertiente? La frontera es mínima, Cris, en el sentido de que si yo no hago nada por mí mismo, ¿yo por qué voy a hacer algo por otro? Y es el gran principio de un fenómeno sociológico denominado anomia, en donde el otro es anónimo. Es la primera forma de cosificar, de violentar al otro. El otro no existe. Si somos incapaces de pasar el dinero del transporte público para ayudar al otro, ¿cómo vamos a ser capaces de organizarnos en un movimiento social y transformar la realidad? Por eso las clases políticas, por eso las élites, citando a Gaetano Mosca, a Wilfrido Pareto, a Robert Michels, están tan cómodas, porque somos incapaces de generar comunidad. Hay intereses, pero somos incapaces de decirle salud al de enfrente, somos incapaces de hablarle al vecino y saber, vecino, tu foco de afuera está prendido, ¿estás bien? Llevas 3 días, es que estoy fuera, ok, somos incapaces, por eso no hay temor en el sentido de que nos logremos organizar para llevar a cabo transformaciones de orden social. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados, porque vivimos en una época totalmente narcisista, individualista, egoísta y en palabras de Ulrich Beck, en un momento en donde lo que evidenciamos es riesgo. Todos queremos certezas, todos queremos cosas inmediatas. ¿Y eso socialmente se considera como una persona buena? ¿O simplemente es una persona, ¿cómo decirlo? Neutral. Porque ahorita que comentas, sí hay mucha gente que sí es muy dadivosa, sí es muy de ayudar a la gente, de gente que ni conoces, ¿no? A mí me ha tocado mucho ver personas que se caen y luego hay alguien que sale corriendo a ayudar a levantarlo, ¿no? Pero también me ha tocado gente que se cayó, o sea, no es mi problema. Y ni es como para preguntar, oye, ¿estás bien? O sea, entonces, esa vertiente de decir,
¿eres una persona buena porque haces cosas buenas? ¿O también puedes ser bueno y ser neutral? Es que aquí viene un tema bien interesante. Hay gente que vive en automático, gente que vive en piloto automático, gente que se encuentra totalmente desapegada de la cuestión social, que no le interesa ir a votar, que no le interesa ser parte de tomar una decisión y mucho menos le va a interesar lo que le pase al otro. Hay gente que probablemente sí está interesado en ayudar al otro porque así le nace. Claro. Pero diría Immanuel Kant, hay dos, imperativo categórico o hipotético. ¿Para qué lo ayudo? ¿Porque realmente me nace y quiero que esté bien? ¿O porque quiero que mi tribu me vea cruzándome y arriesgando mi vida para estar bien con el otro? Ahí viene un tema de valor instrumental y un valor, digámoslo, muchísimo más humano. Sí, que también puede ser como el contarte tú la historia de, ya lo ayudé, me siento bien, ¿no? Es como cuando das limosna, Maxi, que haces que hasta los 5 pesos que pones en la iglesia suenen, aquí estoy, ¿no? Frente a mi tribu, que esa es una de las grandes teorías que yo sostengo en la forma en que me gano la vida, en el relato que cuento para el mundo, que no es otra cosa que Néstor García Canclini hablando de las tribus. En mi tribu quiero que me vean como alguien dadivoso, alguien que puede desprenderse, pero que tengo que hacer ruido para que me vean, ¿no? Sí. Porque entonces soy incapaz, porque entonces no sirve de nada mi buena voluntad, porque nadie la ve. Sí, en el momento, en lo individual, donde nadie te ve, ahí sí no, ahí es diferente, ¿no? Sí, sí. No falta el vato que viene con la chava que acaba de conocer o que va en el coche y pasa la gente y, sí, ten 10 pesos, ¿no? Soy súper generoso, cuando a lo mejor individualmente, pues eres una mierda, ¿no? Totalmente. Sí, total, o sea, eso sucede mucho y creo que lo podemos ver justamente cuando empiezas a salir con alguien, ves cómo esa persona es diferente, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado que en algún parque, en alguna plaza, ves esa interacción, pero ves cómo cada uno tiene posturas diferentes a las que es, actitudes diferentes, pero es esta parte de contar el relato de yo sí doy y yo sí hago, para la aprobación de la otra persona, ¿no? Es que al principio lo que busca uno es adjetivarse con los temas más positivos, porque en el relato, en la seducción, en los primeros encuentros, uno se convierte en embajador de sí mismo, en donde somos incapaces de decir groserías, somos incapaces de mostrarnos como realmente son. Yo creo que la figura de la seducción es interesante y pasa con los políticos. Buscan mucho proyectar proximidad y lo hacen muy bien. Porque Cris y yo somos próximos, pero la cercanía es algo que la gente evidencia como verdadero o falso. Y la cercanía es algo auténtico, en donde hay una conexión. Y lo mismo sucede en nuestras interacciones, en nuestros relatos día a día con la gente. Entonces creo que se vuelve algo bien interesante. Todos buscamos promovernos, todos somos embajadores de nosotros mismos y buscamos que en la primera etapa, porque son 7 segundos los que tarda en un primer encuentro en fijarse la imagen de uno hacia otro. Son los mismos segundos que le tarda a un animal saber si es digno de que te ataque o no te ataque. Yo les pregunto, ¿estamos conscientes de los primeros 7 segundos de nuestros encuentros? ¿Qué estamos proyectando? Miedo, temor, asco, repulsión, seducción, amor. Sí, o sea, una parte importante es que en esos primeros segundos puedas proyectar lo que quieres, independientemente de los fines, ¿no? El tema es, ¿qué quieres proyectar? ¿Cómo quieres que te vean los otros? Primero tener, a lo mejor eso estaría bien contemplar, ¿no? Primero saber qué quieres, cómo quieres que te vean, y ahí ya de ahí partir a cómo te van a ver en esos primeros segundos, ¿no? Sí, de hecho, una metodología que yo tengo para la gente que me da la confianza y me permite contribuir a su proyecto es cómo me veo yo. Virtudes y defectos, o si somos muy orientados a la psicología de Carl Jung, luces y sombras. De ahí la siguiente pregunta es, ¿cómo creo que los otros me ven? Y después hacemos un ejercicio bien interesante, Cris y Max, en el sentido de, le pregunto a 5 familiares, a 5 amigos, a 5 personas que colaboran o que están en contacto contigo y a 5 desconocidos pero que te van a ver en un solo instante, ¿qué generas en ellos? Se cruza esta información y es donde nos va a dar algo bien importante. La imagen que tú tienes de ti mismo, la que tú crees que otros tienen de ti y la que verdaderamente tienes. A partir de esa imagen se empieza a construir algo bien relevante, que es
el arquetipo. El arquetipo es el modelo con el que tú vas a dirigir tu vida. Si tú me dices un Andrés Manuel, tiene el arquetipo del justiciero, del rebelde y del gobernante. Si tú me dices un Enrique Peña Nieto, estuvo construido a través del arquetipo del seductor. Si tú me dices Rodrigo Reyes Martínez o Roy, está construido a partir del arquetipo del mago, del consejero. Todos tenemos un arquetipo y nos ayuda mucho para posicionar nuestro relato en un México de más de 125 millones de personas que todos quieren subir en la pirámide social. Todos quieren algo de lo que tú tienes. Aquí Sí, también totalmente. se remonta a un tema de probablemente perfección, porque dices, los primeros 7 segundos es lo que yo quiero que la gente se lleve de mí o tal vez La primera impresión. la ¿no? primera impresión, pero este tema creo yo que es psicológico completamente, porque todos tienden a, híjole, me va a conocer, no quiero que conozca mis defectos, no quiero que conozca lo peor de mí. Mis 7 segundos son de perfección. Tengo que estar bien atento, tengo que estar... No puedo decir, por ejemplo, como dices, groserías. No puedo, no sé, en cuestiones, sociales, que estoy saliendo con una mujer. En los primeros 7 segundos no puedo voltear a ver a otra. ¿Me explico? Ese tipo de cuestiones que al final las vas como juntando hasta que vas como generando esta persona que quieres que ellas o ellos noten y digan, pues es pues buen muchacho, es una buena persona, ¿no? Sí, pero hay algo bien interesante, Cris. En estos primeros 7 segundos no puedes engañar al cerebro del otro. En estos primeros 7 segundos estamos hablando del inconsciente, de lo que entra en automático. Por más que tú te quieras sentar erguido, la vista hacia el frente, el torso, digámoslo, derechito, en una posición de alfa, ganando espacio, ¿no? O sea, hay muchas formas de asesorar en estos temas. Pero los 7 segundos son en automático. Entra nuestro cerebro reptiliano, entra nuestro cerebro de sobrevivencia, de supervivencia, y no podemos engañarlo. O sea, esos 7 segundos son los 7 segundos en donde una parte del cerebro que no controlamos Totalmente. va a salir y va a decir sí o no. Sí o no. Y claro, con el paso del Ok. tiempo podemos reafirmar, dar este golpe de timón, equilibrar, ajustar esta percepción. ¿Por qué? Porque tampoco digamos que es una imagen que quede perpetua, pero sí influye mucho. Sí influye mucho. Okay. O sea, sí se puede modificar, ¿no? Puedes irlo transformando, que no es de un día a otro, pero sí puedes irlo modificando, ¿no? ¿Cómo se va modificando? Con experiencias, con ciertos elementos que generen un poquito de estrés, de químicos como endorfina, como ciertos elementos que hagan un shock en la psicología del otro. Es donde tú puedes ir modificando ciertas cosas, ¿no? Ok. Nunca hemos tenido un experto en esto, así que Sí, me atrevo a preguntar. A mí sí, yo sí estoy interesado en saber qué percepción te dimos nosotros los primeros 7 segundos. Debo de confesar que, bueno, que a Max ya lo conocía y lo que me ha generado es buena onda. Tiene muy bien construido desde mi apreciación su relato, su arquetipo de consejero, también vinculado al tema. Él es un creador, ¿no? O sea, si yo lo veo es alguien que crea, alguien que está en el día a día buscando nuevas respuestas para los problemas de toda la vida. Porque no son tanto los problemas, ni los relatos. Llevamos, por lo menos en Occidente, varios milenios contando el mismo relato. Claro, le damos vuelta. Pues la misma camisa, solo le damos vuelta. En tu caso, igual me pareces que eres un hombre creativo. Tu relato, tu indumentaria, eso es esto que traes aquí que te protege de la inclemencia del tiempo. Eso es indumentaria, eso no es imagen. Nos han mentido la gente que vende humo diciendo: yo te asesoro en imagen, vístete así. Eso no es cierto. Esos son charlatanes. Me encantaría llamarlos sofistas, pero los sofistas eran una categoría mucho más exquisita en la Grecia clásica. Eso es indumentaria. La imagen es lo que entra a mi cerebro cuando yo escucho Max, cuando yo escucho Cris. ¿Qué viene a mi mente? Entonces, cuando yo te conozco hace muy poco tiempo, un hombre desenfadado, un hombre que evidencia ser creativo, un hombre que busca, digámoslo, vivir desde mi apreciación
conforme son tus reglas. Y eso es algo heroico en una sociedad en donde todo te están estipulando, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí generaron. Órale. ¿No? Fíjate que... Porque hay un relato, la barba, los lentes, sí. que estudiaste, la indumentaria, todo eso influye, todo Totalmente. es discurso. Yo tengo una tesis que es: el mensaje eres tú, el discurso eres tú. Cómo te vistes, qué palabras utilizas, cuáles son los elementos con los cuales empiezas una conversación, cómo te presentas, a qué le das prioridad, a tu carrera o a tu pasión. Me comentaste que eres ingeniero, pero te ves apasionado en esto. Entonces, más allá de que tengas un pedacito de piel de algún animal o de papel donde dice que eres ingeniero, evidencias que eres un hombre de ingenio. Entonces, eso es mucho más importante que me digas que eres ingeniero, porque ¿cuántos ingenieros no habrá? Millones. Sí. ¿No? Entonces hay que empezarnos a diferenciar de la tribu, porque hay muchos queriendo lo que uno tiene y posicionando lo que uno también intenta posicionar. Claro, a mí me interesa mucho preguntarte lo siguiente. Tener esta carrera de politólogo debió haber generado mucha controversia a la gente, porque nosotros como ciudadanos nos proyectamos o nos dedicamos a lo mejor a echarle tierra al que está arriba, ¿no? No es que no arreglan mis calles, es que no hay luz, es que hay más delincuencia, pero todo lo que salen a decir, cómo es la postura, cómo, digo, todas estas señales que a lo mejor, y lo digo como tal, una persona que no le interesa ser diferente, que le gusta ser normal, que vive, como dices, en automático. Pero ¿alguna vez te sucedió esta parte de que te echaran a ti el pleito de por qué gracias a ti esta persona subió y gracias a ti él se ve así como nosotros lo llegamos a ver? Sí me ha pasado, desde familia que me decía, ¿cómo estudias para políticos y para eso no se estudia? ¿No? Ok. Me decían, ¿por qué no estudias para actuario? Salen y ganan tanto. Yo dije, bueno, a ver, Borges nunca encontró su trabajo en un periódico. Es que sueñas mucho. Pues me encanta. O sea, yo tengo mis objetivos y voy hacia allá. Tenía un amigo que de manera siempre me decía, es que tú estudias para ayudarles a que sean ladrones, ¿no? Es la forma en que él concibe la política. Lo que yo te puedo decir es que los políticos no están en una reserva en la selva lacandona y que salgan cada 3 o 6 años. No, el político es el mexicano. El político representa lo que para nosotros son los valores o los antivalores. El político es simplemente una muestra de lo que es México. Y hay políticos que dejan mucho que desear, como hay médicos, como hay futbolistas, pero también hay otros que yo les aplaudo. Penosamente, y eso es culpa de todos nosotros, los que sobresalen por el morbo, por el escándalo, por la irreverencia, por las cosas muchísimo más espectaculares, dramáticas, hasta ridículas, son otros. Pero hay gente valiosísima. Entonces, cuando yo me dedico a asesorar políticos, lo hago desde una óptica totalmente ancestral. A mí no me gusta que me digan que soy asesor, porque el asesor se ha convertido en un eufemismo, sí, en una palabra bonita para cubrir otra que no es tan bonita. El asesor se ha convertido en el amigo, en la cuota y en el cuate al que hay que ayudar. Yo no soy asesor. Pero entonces eres consultor, tampoco me gusta esa categoría, porque consultor salió de moda hace unos 15, 20 años y en México existe este trauma de pensar que todo lo que viene de afuera es mejor, entonces nada faltaría que yo ceceara para decir, es bueno. No, yo soy consejero, yo soy un consejero, inspirado en los grandes consejeros de reyes como Richelieu, como Mazarino, como Tlacaelel, como Fouché, como Talleyrand. Hombres humanistas que te pueden hablar desde filosofía hasta de lo que sucedió el día de hoy. Esa es mi función y así me he ido construyendo como un consejero, como alguien que puede tener un conocimiento, diría el gran Humberto Eco, un conocimiento enciclopédico. Yo no tengo un conocimiento de diccionario, tengo un conocimiento enciclopédico. Es que, Roy, ¿la universidad te brindó eso? No, eso no te lo da la universidad, eso te lo da el hogar. Yo crecí con Condorito, con Mafalda, con Tintín, con Asterix y Obelix. Otros crecieron con fútbol, yo no. Yo llegaba a casa de mi abuela y estaba el Quijote ilustrado para niños. Con eso llegué. Esos fueron mis primeros encuentros.
Entonces, cuando llego a la universidad y me dicen que la universidad me formó, la universidad simplemente pasó una garlopa, pasó un instrumento para quitar impurezas, pero todo esto viene desde el hogar. Por eso les digo que cuando se quieren dedicar a algo, los primeros momentos es la casa para saber hacia dónde vas a detonar. Entonces, no es un tema sencillo, pero sí es importante puntualizar. A diferencia del asesor, que es una visión totalmente de casa, a la visión de un consultor que viene de afuera para resolver un problema particular, yo soy un consejero, soy alguien que acompaña a un presidente municipal, a un senador, a un gobernador, a un hombre de poder. Y el poder no solamente es poder político, diría Michel Foucault, hay poder económico, poder intelectual, poder militar, poder eclesiástico. Esto lo podemos ver en un libro maravilloso que se llama Microfísica del Poder, de uno de los más grandes pensadores que ha dado Occidente, que es Michel Foucault. Entonces, yo soy un consejero, yo voy al lado, así como en su momento acompañaban a Luis XIV, como acompañaban a los reyes, yo acompaño a estas figuras. Luego me dicen, es que tú trabajas para tal. No, yo no trabajo para personas, yo trabajo para símbolos. Hoy puede ser un alcalde, pero hace 300 años era un virrey y antes era un faraón. Son elementos simbólicos en donde hay poder, en donde hay dominación, en donde A busca imponer su voluntad sobre B. Y aquí es donde se da el conflicto y ahí es donde yo participo. Diría Humberto Eco, ¿qué ventajas te da la lectura? ¿Qué es la inmortalidad hacia atrás? Y dice el gran Eco, yo estuve cuando Caín mató a Abel. Esa es la maravilla de la lectura. Cuando yo les digo, lo que yo puedo darles con un consejo no es un elemento técnico, es que ya se repitió, como diría Maquiavelo, ya se hizo esto en la historia. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana sigue ahí, no hemos evolucionado tanto como quisiéramos, seguimos peleándonos por lo mismo. ¿Qué buscamos? Prestigio, estatus. ¿Y a través de qué elementos? Poder, dinero, dominación. No hemos cambiado tanto, pero el problema es que la gente está evolucionando en temas muy técnicos y ha olvidado la esencia, que somos... Sí, totalmente. Somos seres humanos y queremos trascender, queremos que nuestra tribu nos vea mejor, queremos evidenciar que nos va mejor, queremos que a otro le vaya bien, pero nunca que le vaya mejor a uno. Rodrigo, qué frío y fuerte. No, es la realidad. Tenemos siglos, milenios comportándonos así. ¿O por qué creen que compramos un reloj caro? ¿Por qué compramos un coche caro? Porque realmente hay una racionalidad entre número de litros, entre litros de gasolina y distancia por recorrer. No, está comprobado que nuestras decisiones, más del 70% de ellas son por temas emocionales. Claro, le das una racionalidad para defender lo emocional. Exactamente. Y puedes decir, es que lo necesito y es que la verificación. No, lo compraste porque es un instrumento de poder y de dominación frente a tu tribu. Quieres que los otros te vean que te va mejor. Quieres posicionarte. Quieres hacerle ver al mundo que tú también eres digno de que te volteen a ver. Por eso es todo nuestro relato. Somos un libro abierto. El tema es que no prestamos atención porque vivimos en el día a día rápido. Nos queremos enamorar en 3 clics. Queremos bajar de peso lo que hemos subido en años en unos cuantos meses. Queremos meternos a cursos para leer 20 libros en un mes. ¿Por qué vivimos tan apresuradamente? Yo me pregunto, ¿por qué? Somos políticos y queremos hacer en 15, 20 días, en 3 meses, lo que no hicimos en 3, 6, 10 años. No hay éxito para eso. Los productos milagros son bellos estéticamente, satisfacen al ojo, que es el sentido más fácil de burlar. El ojo es 25 veces más rápido que el oído. Y vivimos en una sociedad totalmente visual, pero las cosas que verdaderamente tienen trascendencia son cosas que van a tardarse un poquito más. Sí, totalmente. Y bueno, esta parte está muy interesante porque todos hemos visto estos grandes líderes, estas grandes personas históricamente, ¿no? Pero estas personas estuvieron acompañadas de otras personas y no lo aprendieron solos, sino también con gente como tú que bien dices que eres un consejero y gente con la que se rodeaba, ¿no? Entonces estas personas pues no iban solas, sino iban acompañadas y muchas veces, o si no es que en todas, iban aconsejadas de tomar ciertas decisiones, de actuar. Y bueno, esto se me hace muy interesante porque hoy tenemos justamente a alguien
que representa este tipo de personas que era yo, bueno, con tu conocimiento puedes y sabes qué actuar puede ser lo mejor para cierta persona o qué cosas podía hacer que le pudieran ayudar, ¿no? Todo contemplando el esquema de lo que quisiera, ¿no? Depende de los objetivos o necesidades que tenga esa persona. Entonces me hace muy interesante esto que nos estás platicando, mi querido Roy. Por ejemplo, todos ubicamos a Napoleón. Ujú. El Corso, todos. O sea, es un lugar común. Muchas veces ni sabemos que nació en Italia y que se consagró en Francia. O sea, pero todos ubicamos a Napoleón. Porque la historia, porque es un lugar común. Pero Napoleón no se hubiera entendido sin dos hombres, que ahí sí ya, digámoslo, la esfera del conocimiento empieza a hacerse mucho más reservada. Okay. Napoleón no hubiera crecido lo que creció, no hubiera tenido el impulso, no se hubieran dado estas circunstancias, uno, por su contexto, dos, por hombres que lo acompañaron, Joseph Fouché y Maurice Talleyrand. Sin ellos, no sé qué hubiera pasado con Napoleón. Napoleón es lo evidente, Napoleón es la letra mayúscula, en Arial 18, negrita, pero lo que se sostiene era también por dos grandes consejeros que tenía. Talleyrand, que era el hombre exquisito, el diplomático. Víctor Hugo lo llamaría el diablo cojo, ¿no? Por una dolencia desde niño. Pero era un exquisito. Y se decía que a él lo mandaba a operar a los palacios. Okay. Y tenía Joseph Fouché, duque de Otranto. Un hombre hábil que buscó romper la cadena histórica familiar y dijo, yo no voy a vender pescado, yo me voy a emancipar. Y se convirtió en un exquisito, se convirtió en un hombre que al día de hoy se le debe todo el sistema de investigación, de policía. Podríamos hablar en otro programa sobre ellos. Pero a él lo mandaba a trabajar, decía la historia, a los burdeles. Ahí estaba Napoleón segmentando. Mandaba a Talleyrand con ciertas audiencias a operar, a negociar, a influir, a persuadir, y mandaba a Fouché a otras. No podría entenderse a Napoleón sin Joseph Fouché y sin Maurice de Talleyrand. Entonces los grandes hombres también tienen en dónde se sostienen, también tienen en dónde se soportan. No podría entenderse a los grandes tlatoanis, nosotros como herederos del pasado prehispánico, sin una figura importante, imponente y trascendental. Tlacaelel, el gran consejero de los tlatoanis. Yo les pregunto, ¿realmente podrían entenderse los grandes hombres sin los grandes asesores? No. Sin los grandes consejeros, no. Claro, hay consejeros muy perversos. Y tenemos una figura y un lugar común maravilloso que gracias a Disney nos lo ha hecho relatar. Pero no es otra cosa que los cuentos de las 1001 noches. ¿Ubicamos todos a Aladín? Bueno, Aladín es un tema bien interesante porque es uno de los 6 grandes arcos narrativos que tiene Occidente. Ahorita lo vamos a platicar. Ubicamos al sultán. Y el sultán tiene a un consejero que lo tiene preso a través del miedo, a través de ciertas inseguridades. Pues también existen ese tipo de consejeros, también existe ese tipo de asesor. Son las figuras. En este caso, Aladín, en el cuento de Aladín es Jafar. Jafar, ¿no? Este personaje perverso, esta construcción de una imagen perversa de quienes nos dedicamos a decir por dónde pueden ir. Esa es nuestra función. Pero existen los consejeros bajo el esquema de un Jafar, pero también los consejeros bajo el esquema de un Tlacaelel. Eso es lo bonito de... No digo profesión porque como tal no es una profesión, sino es una forma de vida, es un arte de quienes nos dedicamos a aconsejar a quienes toman decisiones en su imagen, en su comunicación, en la estructura de sus equipos, en la forma en que se comportan, en las palabras, en la escenografía, porque todo es símbolo. Para mí todo es simbolismo, todo, no existe algo que no sea un símbolo. Entonces es algo bien entretenido. Sí, y además contemplar que pues también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque creo que si decodificas los símbolos de una manera errónea, puedes también tener serios problemas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, en esta parte de la responsabilidad, cómo la llevas tú a cabo? O sea, ¿cómo puedes evitar que decodificar algo de otra manera represente a lo mejor en muchas
malas decisiones o en muchas circunstancias no planeadas? Cierto es que la estrategia, la planeación es algo que nos exige como profesionales de la vida política, pero hay algo que nunca va a ser sustituido, ¿eh? Y es la intuición, es el olfato. Okay. Pareciera que hoy se está perdiendo porque los políticos le están apostando tanto a la demoscopía, tanto a la investigación, a la data, a la métrica, que están olvidando lo más importante, el olfato, la lectura de tu gente, ¿no? De cómo te contestan, de cuánto se tardan en mandarte un mensaje, de cómo están estructurando un discurso, de cuáles son los elementos que están componiendo su vida. Están perdiendo el olfato por la seguridad que da una encuesta, por la seguridad que da las métricas. Estamos perdiendo la estadística, ¿no? Entonces hay un olfato, y en mi caso es un olfato desarrollado, pero también con el que, pues no sé si nací, pero me gusta mucho entender que yo tengo, digámoslo, un gusto particular desde muy niño en el sentido de involucrarme en estos temas. La intuición. Cuando hay una decisión importante, sí, se emplean instrumentos, pero es el olfato y la intuición lo que te va a decir, por aquí es, y te vas a equivocar siempre. El problema es que no te equivoques en lo mismo. El problema es que también observes. La cuestión es que estamos perdiendo la capacidad de observar porque estamos pegados a un celular, estamos pegados a ver qué está haciendo el otro porque su vida pareciera que es mejor. Esa es la magia y la perversidad de las redes sociodigitales, que es un nombre correcto. Pero prestar atención, sus hábitos, sus consumos, todo eso nos puede ir adelantando mucho. Porque el problema que vive el político o el hombre de poder no es hacia afuera. Hacia afuera te van a pegar. Es indudable que donde estás, otros quieren estar. El problema es en política y en temas de dominación, el problema es adentro, porque la manzana se pudre de adentro. Los problemas inician en casa. Es cuando no te das cuenta que tus compañeros, que tus colaboradores están cambiando de hábitos, que están utilizando otro discurso, que están empleando otras imágenes, que se están despegando de lo que en algún momento fue el objetivo que los hizo estar unidos. Pero estamos pendientes de afuera. ¿Y cuántos likes tengo? ¿Y cómo van las compartidas? No, fíjate en tu tribu, en tu clan. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que ya no lleguen a tiempo? Ya no hay disciplina, ya no hay liderazgo, solo hay jefatura, y eso depende de lo que eres capaz o incapaz de dar. Esa es la magia. Y yo, cuando me dan la oportunidad, simplemente observo, ubico. Y no me importa si es Pepe, si es Juan, si es Carlos, son símbolos. Y todos representan arquetipos. El arquetipo del hijo consentido, el arquetipo del hijo que no te da orgullo presentar, pero que es necesario tener. ¿Dónde lo puedo ver? En El Padrino. ¿Quién es el orgullo del padrino? Michael Corleone. ¿Quién es el que dice, este es un torpe, pero es mi hijo? Fredo. ¿Quién es al que le toca, pero sabe que es incapaz de hacerlo bien? Sonny. Son arquetipos, por eso me emociono, porque son símbolos. Llevamos 5,000, 6,000, 7,000 años trabajando con arquetipos. Es que, Rodrigo, ¿por qué le tienes observas tanto a ese personaje? Porque no me importa cómo se llama, pero él representa esa cadena en donde se va a romper el equipo y él va a buscar hacer su equipo. Porque trae intereses, porque ya evidenció. ¿Se acuerdan en El Padrino? Cuando está el turco con Vito y le dice, hay que meternos al negocio de las drogas. Y él dice, no. Pero en eso Sonny se avienta y dice, oye. Y dijo el turco, al papá no le interesa, pero al hijo sí. ¿Cuál es la siguiente jugada en el tablero? Quitar al papá. Sí, por eso lo manda a matar. Por eso lo manda a matar. ¿Y qué dice el padrino? ¿Qué te pasa? ¿Esa mujer te está pudriendo el cerebro? Le dice a su hijo. Nunca me vuelvas a interrumpir. Sobre todo, nunca dejes que los demás piensen, sepan cómo piensas en realidad. Por Dios, o sea, todo mundo se siente el padrino, todo mundo sube sus fotitos, pero no vemos las cosas con ese ojo crítico. Y es donde yo les pido, hay que verlo. Es como cuando estás viendo la coronación de Napoleón y te das cuenta que Napoleón le quita la corona al Papa y se corona a él. Dices, Dios mío, no es una pintura, es un hito, es un quiebre en donde se pasa del poder eclesiástico y lo toma Napoleón y se corona a sí mismo. Dices, Dios mío, es como las Meninas de Velázquez relatadas por Michel Foucault en Las Palabras y las Cosas. Ya no se pinta a Dios, es el hombre pintándose a sí mismo, es el reflejo de Velázquez. Dices, por Dios, que es un poema para quienes nos dedicamos a eso, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no prestamos atención, porque todo es tan rápido, todo queremos inmediato. Roy, hazme hablar como Obama.
Tú no eres Obama, brother. Naciste en Xochitlahuaca. Sí. No eres afroamericano. No mides 1.90. Ubica tu realidad. Inspírate, pero ubica tu realidad. Roy, pero ¿cómo presumes ser consejero como Talleyrand si no eres francés? ¿Cómo presumes ser consejero como Fouché? Sí, a ver, son aspiraciones, son elementos a los cuales quiero llegar, pero mi realidad es esta. El problema es que el político quiere ser como Sarkozy, de repente quiere ser como Bukele. Brother, tú tienes una historia, cuéntala. Es que no terminé la universidad. ¿Y qué importa? Cuéntale a tu tribu, a los que se sienten igual que tú, que se puede llegar sin tener universidad. ¿O por qué creen que hoy ser presidente de la República es posible sin hablar inglés? Porque llegó un personaje que no habla inglés y nos ha dicho a toda la gente en México que sí es posible. ¿O ustedes creen que la figura, el modelo de Benito Juárez es fortuito? Es el gran relato de que un pastorcito de ovejas o de cabras pudo ser presidente de la República. Esa es la magia de los relatos, de los mitos. Por Dios, son instrumentos de dominación, de persuasión, de comunicación. Pero no lo vemos. No lo vemos. Y creo que una parte importante es que el poderlo ver hace que tengas también ya un paso muy adelantado, ¿no? Es decir, podemos estar bajo todos querer cierto puesto, cierta cosa, ¿no? Pero el hecho de conocer la historia, conocer todos estos detalles, también te da un paso adelante sobre muchas cosas. Me imagino que a ti te ha pasado en algunos momentos en los que gracias a este conocimiento ya puedes predecir que puede incluso pasar, ¿no? Claro, la vida puede dar ciertas vueltas, pero ya sabes al menos como qué esperar, un posible, ¿no? Un resultado muy acercado a lo que tal vez pase. Me sucede, Max, Chris, muy sencillo. Me invita a colaborar cualquier persona, no sé, un ayuntamiento. Uh-huh. Y hay euforia. Hay euforia porque se va a llegar a gobernar, porque, digámoslo, hay expectativas, hay mucho químico. El liderazgo son químicos. Okay. Y si les interesa eso, lean el libro de Simon Sinek, sociólogo canadiense, que dice, los líderes comen al final. El liderazgo es la generación de químicos. EXO, endorfina, dopamina, oxitocina y serotonina. ¿Y cuál es el enemigo del liderazgo? ¿Cuál creen que es ustedes? Otro químico, cortisol. Okay. Entonces, a mí me toca verlos y yo los observo y he estado en muchos lugares y aparte de tener un conocimiento empírico, hay un conocimiento ancestral de todo esto. El primer rompimiento de un equipo es cuando designas en dónde va a estar A, B y C. Aunque a A le vaya muy bien, el hecho de que sepa que B va a tener un cargo importante, empieza a haber rompimiento. Tienes que ver las caras, tienes que citarlos. Es lo que hacían los reyes antes. Platicaban con ellos en lo individual, veían hábitos, si le ponían sal a la sopa antes de probarla. Este hombre no me sirve para tomar decisiones porque está tomando una sin medir. ¿Cómo se atreve a ponerle sal a una sopa sin probarla? Sí. No, este hombre me sirve en otro campo. Okay. Y ya de repente que ya los ubicas en lo individual, lo que hacían los reyes, los buenos reyes, porque había unos muy ineptos, era congregarlos. Uh-huh. Y se daba cuenta cómo A, que había criticado a B, juntos se adoraban. Dices, ahí hay tensión, ahí hay algo ficticio, ahí hay algo que no es cierto. Y él anotaba. A partir de conocer a tu gente, es la manera en que tú vas a poder frenar posibles conjuras, intrigas, porque repito, la manzana se pudre de adentro. Es que es más fácil que te reclamen 50 centavos que no les diste frente a 9,50 que les diste. Porque hay algo que se llama factor humano, emoción, aspiración, expectativa. Hay gente que lo que quiere es el papelito que diga Rodrigo Reyes Martínez, director. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la necesidad de recibir eso. Hay otros que quieren otras cosas. Por eso lo primero que tiene que hacer el jefe de un equipo es sentarlos y platicar con ellos. ¿Qué quieres, Max? ¿Quieres crecimiento económico, material, profesional o quieres crecimiento político? Son pistas distintas, ¿eh? ¿Qué quieres, Cris? ¿Hacia dónde te ves? Pero no. Creemos que el Cris que inició conmigo en la campaña va a ser el mismo que va a terminar la administración y no es cierto.
tienes aspiraciones, tienes gustos, tienes fobias, tienes traumas, tienes todo un bagaje que está contigo acelerando o frenando tu actitud. Por eso, el liderazgo es ver a tu gente, es saber qué quiere, qué no quiere, es ubicar qué palabras usa. Ah, mira, ya cambió de zapatos, él no se vestía así. Ay, y verdaderamente le alcanzará con lo que le doy, porque son bonitos, costosos, pero no, vivimos rápido, express. Aquí hay que ver, este negocio es de observar, es ver códigos, conductas, horarios, disciplina, llega a tiempo, no llega a tiempo, responde, no responde. Y ahora es tan fácil encontrar esta manera de delatar. Somos como Pulgarcito, vamos dejando muchos señuelos. A ver, ¿qué está publicando? Antes me contestaba inmediatamente, ahora veo que dice escribiendo y frena. Ah, su mensaje ya no es totalmente sincero, está racionalizado, buscando agradarme. ¿Por qué me quiere agradar? ¿Porque realmente me quiere impactar a mí como Rodrigo o por lo que simbolizo? Y eso me recuerda una frase maravillosa de Lucrecia Borgia, que se acerca a su hermano César, la gran inspiración de Maquiavelo, y le dice: hermano, no quieren a nuestro padre, lo atacan mucho. Y dice: no, Lucrecia, contra nuestro padre no tiene nada, al que atacan es al Papa. Hay que entender que en este mundo de política, de poder, de dominación, lo que se ataca es a los símbolos. Hoy nadie ataca a Andrés Manuel López Obrador, ataca al presidente de la República y a los intereses que representa. Ese es el negocio. Esa es la empresa que nos obliga a entender la política a través de los símbolos. ¿Por qué se vuelve una política dramática, una política espectacular? Porque la gente tiene 25,000 cosas más importantes que hacer que prestarte atención. Entonces, por eso todo el mundo saca su TikTok, por eso todo el mundo cree que es influencer y todo, y te das cuenta que hay políticos que rompen y gente, o sea, hay una necesidad de cubrir espacios a partir de lo que otros creen que somos, que lo que se necesita es frenar y decir: ¿quién soy? ¿Quién pretendo ser? ¿Cuál es mi arquetipo? ¿Cuál es mi modelo? ¿Cómo estoy constituido? ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que exponer? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Cómo me ven los otros? Pero no, la gente no tiene tiempo, no quiere darse el tiempo para eso. Y creo que eso también representa un gran caos actual, ¿no? El hecho de que las redes sociales son como este producto milagroso que te da resultados inmediatos, ¿no? Y justamente eso afecta en toda esta depresión que se vive actualmente, ¿no? Las redes sociales pasan además de que han evolucionado demasiado rápido, pues te dan esta satisfacción inmediata, que si bien, como algo que estabas comentando que me parece muy interesante, es lo de la manzana, ¿no? Que todo se pudre de adentro, y justamente es que las redes sociales son el exterior. Pues primero ver hacia adentro y poder tener la satisfacción personal, ¿no? El núcleo, tenerlo vivo y no tener como toda esta falta de que aparentemente todo está bien, aparentemente hay algo, pero realmente no hay nada, ¿no? Vivimos en uno de los momentos más caóticos, en donde el ojo, ya lo decíamos, es 25 veces más rápido que el oído. Nos enamoramos por lo que vemos. Y ya Platón, en su famoso texto de la República, capítulo 7, hablaba de la caverna. José Saramago dice que en su momento, José Saramago, premio Nobel, lusitano, señalaba que ahora vivimos nuevamente en una caverna, donde hay una serie de imágenes pero que no corresponden a la realidad. Hoy basta ver una foto y nos generamos una historia en paralelo. Es que está la fiesta de mis amigos y no estoy ahí, empiezas a generar una serie de... Esa es lo que perturba las redes sociales. Que una sola imagen nos permite construir una historia compleja, una historia en donde verdaderamente sale nuestro egoísmo, nuestro narcisismo, nuestra incapacidad de entender que la gente tiene vida más allá de uno. Ese es el peligro de las redes sociales. El peligro tiene muchas cosas positivas, las redes sociales, muchísimas, pero también es como una 45 cargada o un bisturí. Puede salvarte la vida, pero también te puede aniquilar. Las redes sociales representan un momento histórico en el sentido de que estamos más preocupados de qué hace el otro a diferencia de qué hacemos nosotros. Podemos pasar horas viendo TikToks,
reels de Instagram, pero somos incapaces de prestarle atención al hijo, al sobrino o a un libro, porque queremos ver al otro, queremos lo aspiracional, qué bonito se ve. Claro que se ve bonito, pues hay una composición estética, y yo como profesional de la semiótica, con estudios visuales, hay una composición, por eso se ve bonito, por eso la música, porque todo es aspiracional, porque todos vemos reels en donde está el Mediterráneo. Impacta más que ver, por ejemplo, Caleta, ¿no? Donde hay el desagüe de aguas negras. Claro, hay un tema aspiracional y somos así. Las campañas de muchos políticos están construidas desde lo aspiracional. La propia campaña de Peña Nieto estuvo muy orientada a partir de los patrones, de ciertas conductas de lo que han sido tiendas departamentales como Palacio de Hierro. Es aspiracional, vivimos en un México aspiracional, pero un México aspiracional en donde no queremos hacer lo que nos toca para llegar a donde queremos, ¿no? Oye, Roy, ¿podrías darnos, por ejemplo, podrías darnos un ejemplo de algún personaje, algún presidente, no sea Peña, sea AMLO, no sé, de alguno, con ciertas acciones o ciertos símbolos que hoy puedas, o sea, que nos digas el por qué hacía esto y cómo hacía que pensemos esto de él? De alguno, el que quiera. Sí, no, mira, vamos a utilizar a Andrés Manuel. Andrés Manuel utilizaba un Tsuru. ¿Por qué? Porque es un coche que en su momento conectaba con una clase, un grupo social al cual él encontraba como su nicho. Hoy el Tsuru está descontinuado. ¿Qué utiliza? O por lo menos, ¿qué utilizó hasta antes de llegar a la presidencia? Como factor de seducción y de empatía. Un Jetta. Porque bien dicen que todos tenemos un Jetta, aunque sea en la cabeza. Aparte, el Jetta es la transición. México es un país muy clasista. De verdad que me parece a mí sorprendente que no conocemos un poco ni la historia ni la realidad, pero es un país muy clasista. Entonces, al utilizar él un símbolo como lo es el Jetta es este coche que te permite transitar entre no me va tan bien y me empieza a ir bien. Eso existe en el imaginario. Por eso utiliza un Jetta, porque está llegando a un nicho, a un segmento en donde él se siente fuerte. Eso es segmentar totalmente. Okay. ¿Dónde toma el café? En el Oxxo. O por lo menos es la imagen que nos ha vendido, porque 30 millones de mexicanos, que es un nicho, toman el café en el Oxxo. ¿Por qué usa trajes bombachos y no se volea los zapatos? Porque el primer factor de éxito en la comunicación es comunicar por contraste. ¿Quién venía antes de él? Peña. Inmaculado. No había una arruga que se le viera. Era impresionante que sus trajes a la perfección. Si él comunicaba bajo esa misma óptica, no habría discurso contradictorio, no habría forma. El contraste, ¿no? Contraste. Entonces él utiliza trajes holgaditos, zapatos sucios, o por lo menos no tan cuidados como otro, en donde muchos de nosotros nos identificamos con él y decimos, yo que compro mi café también en el Oxxo, también lo hace el presidente. Somos parecidos, somos iguales. Es el primer elemento para generar empatía. Los trajes. Toda arrugada su camisa. Pues yo te digo que he utilizado traje y camisa, que un día de andar de aquí para allá, los trajes y las camisas se arrugan, se manchan. Lo hace ver humano. Siempre se la pasa, o por lo menos en campaña, comiendo gorditas. Hasta por seguridad nacional, él no podría tener una dieta de ese tipo. ¿Por qué? Porque ya sufrió dos infartos, pero siempre está con lugares comunes para la gente, que son gorditas, garnachas, barbacoa, y curiosamente, en todos los lugares que va, googleen, hay atrás una Virgen de Guadalupe, mejor conocida, ¿cómo se le dice a la Virgen de Guadalupe? ¿La morena? La morenita del Tepeyac, ¿no? ¿Cómo se llama su partido? Sí, morena. El partido se llama, y así está registrado, como Movimiento Regeneración Nacional, pero a él le ha funcionado mucho la contracción. Él no es Andrés Manuel, es AMLO. No es Movimiento Regeneración Nacional, es Morena. Entonces empiezas a conectar con códigos que la gente no racionaliza, pero entran al cerebro. Es como cuando de niños nos daban una píldora o una cápsula toda amarga y nos la ponían en el plátano, en el chocomil con plátano. Te lo tomas, sientes que estás como muy rico, que no pasó nada, y ya va la medicina. Igual, es el uso de los símbolos. El me canso ganso. Oye, qué hombre tan ridículo. Bueno, yo no estoy señalando si es bueno o malo, te estoy señalando que está utilizando el discurso como un elemento de poder. Es una frase que inmortalizara a Tintán. O el hecho de sacar una estampita y darle un beso.
Oye, pero ¿cómo dices eso ante un tema de COVID? Bueno, yo te quiero decir que hay millones y millones de mexicanos que no tienen seguridad social, que no tienen seguro de gastos médicos, que con lo único que salen de su casa, en alguna zona lacerada económicamente, socialmente, un cinturón de pobreza, en cualquiera de los estados que ustedes me puedan decir existe, porque eso es México, salen con la bendición de la esposa, la persignada, y se suben al camión rogando no sean asaltados. Son códigos. O el hecho de ir saludando en las vallas cuando van entrando en campaña, ¿es de ellos? No, lo hacía Julio César, lo hacía Napoleón. No hemos evolucionado tanto. El problema es que no estamos rodeados de gente profesional y que nos digan que las cosas que estamos haciendo ya se hicieron. Ahora, Roy, una pregunta. Por ejemplo, ¿tú crees que todos estos símbolos y la manera de comunicar, crees que esa venga de él o venga de algún consejero? Son dos caras de una misma moneda. Tú puedes tener a los mejores consejeros, pero si no eres receptivo, no va a pasar. Okay. Pero si tienes a gente que le gire la piedra o le suba agua al tinaco, como digo luego, y tú eres receptivo y dices, ok, yo sé hacer esto, esto y esto, y me dejo aconsejar, vamos a hacerlo, se vuelve algo mágico. Esa es la magia de esto a lo que yo me dedico. O sea, tiene que, tanto el consejero como el que va a ser aconsejado, tiene que tener esta sincronía. Porque puedes tener a los mejores productores, a los mejores guionistas, puedes tener a Campbell, el padre de los grandes guionistas, al mitólogo más famoso de Occidente. Es más, a Robert Graves, que tiene sus famosos libros, ¿no? Mitos hebreos, mitos griegos. Pero si no eres receptivo, no va a pasar. Y se va a ver, aunque tengas un producto de la más alta calidad, se va a ver el surcido, se va a ver lo falso. Cuando eres receptivo y dices, guau, me aviento, lo hago, lo hacemos, con un equipo, haces magia. Y te lo pregunto porque no sé si te ha pasado que le digas a alguien, oye, haz esto, pero que te diga no, o no quiero hacerlo, o que te diga, no, es que así no es porque tal. O sea, que no exista esta... Sí sucede. Y aquí el tema es de que, pues, uno entiende que también son formas de trabajar, de racionalizar, de entender la realidad. Okay. Oye, Roy, ¿alguna experiencia que nos quisieras compartir de que, no sé, una de las experiencias, pues no negativas, más bien que te costó mucho trabajo sacar adelante? Y si nos pudieras ahí como medio, digo, si se puede contestar la misma pregunta con también, con algún conocido que hayas trabajado y todo, que hayas ayudado a generar esta parte, y obviamente, pues, también conectando con la pregunta anterior, ¿no? Claro. Evito dar nombres porque es parte, digámoslo, de mi protocolo de vida, de los valores que rigen mi actuar, porque tanto ellos me dan seguridad como yo también se las doy, pero les platico que el primer gran problema a lo que yo me presento es que el otro logre comprender e interiorizar lo que hago. Es que no entiendo. ¿Asesoras? No entiendo. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿haces discursos? Entonces, ¿capacitas? Y les digo, no, yo soy como un seguro. Tú no me tienes que tener diario, pero el día que chocas, ahí está el seguro. Tú no me tienes que tener diario. Mi presencia no se necesita diaria, pero estoy acompañándote. Cuando necesites, ahí estoy. Y es más, ni siquiera es cuando me necesites. Yo estoy viendo todo. Dependiendo los marcos conceptuales y la forma de entender la realidad de la gente, utilizo a veces esta metáfora o esta forma de comunicar que es muy ilustrativa. Tú eres el delantero. Tienes a tu coordinador de asesores, tienes a la gente que está haciendo que las cosas sucedan, que sería tu Caferretti. Okay. Yo soy Miguel Mejía Barón, arriba, observando. El tú que está enfocado en la jugada, en lo inmediato. Tú estás enfocado en el balón. Yo estoy enfocado en ver a la porra que ya está con un petardo. Yo estoy enfocado en estar viendo que ya está calentando el 9 y nunca calienta. Ya estoy viendo que está amenaza de lluvia. Y si fuera un bosque, tú vas enfocado en caminar, que no te vayan pegando las ramas. Yo estoy arriba observando que viene una tormenta, que probablemente se acerca un animal. Esa es mi función. Cuando logran darme la oportunidad y exponerles cómo les puedo ayudar, se hace cosas majestuosas. El primer problema al que me enfrento es eso, que a veces no se logra concretar cuál es la función de un consejero. Segundo, los equipos. Me enfrento a que los equipos pues vienen de años, hay complicidades, hay intereses, hay una cofradía.
Una cofradía se va a distinguir de una organización por los valores o los antivalores que te unen. Entonces yo llego y digo, a ver, yo aquí soy simplemente un colaborador, un personaje externo, que lo que viene es ayudar al proyecto y a ayudar a quien lo encabeza, no hay más. Y siempre les digo, saco mi INE. Yo voto en la sección 2157 de Taxco Alarcón Guerrero, léase, no me interesa ser regidor, no me interesa ser diputado. Yo disfruto mucho mi trabajo en la sombra, siempre atrás, orientando, cuidando, porque también me analicé y me di cuenta que mi humor, que mi temperamento, que mi carácter no me da para ser político en primera línea. No me da. ¿Y te gustaría? No, hoy no. Hoy no. No sé mañana, porque la vida es incierta, pero hoy no. Sí. Yo disfruto mucho estar atrás, colaborar, darme cuenta cuando el discurso sale y se arenga y se aplaude y lo veo potente, y cuando me da la oportunidad de iniciar el relato y veo ciertas áreas de oportunidad y con trabajo, dedicación, esfuerzo veo cambios, digo, wow, aplaudo y me emociono. ¿Y te sigues emocionando? ¡Claro! Mick Jagger, después de más de 50 años, se sigue emocionando. Somos seres humanos, claro que me emociono. Esto es mi negocio, esto es mi pasión, esta es mi forma de vida. Le he robado tiempo a mi madre, a mi sobrino Mauricio, a mi familia, a las personas que me han dado la oportunidad de estar en mi vida y yo en la de ellas, por esto. Entonces tengo que asumirlo. Me encanta lo que hago, me encanta, me fascina. Claro, lo hago con estrategia, entonces pasa de ser un hobby y se convierte en una profesión. Oye, Roy, una duda. ¿Te ha pasado que te encuentres a alguien muy parecido a ti, pero en la contraparte? O sea, que al final estés como en la batalla de este cuate también es muy que como que te lleve el mismo nivel, digamos. Como muy letreado también. Ajá, que estén batallando, pero ya a otro nivel. O sea, ya el nivel más de un nivel intelectual. Intelectual, estratégico. Sí, sí sucede. ¿Y sí cómo sucede es esas batallas de...? Pues heroicas, de las que se recuerdan, ¿no? Porque es donde te das cuenta que te falta siempre, donde te das cuenta que tienes que seguir aprendiendo. No quiero sonar pretencioso, pero de repente me topo mucho con gente técnica. Yo soy experto en data, yo soy experto en métrica, yo en segmentación, en hacer discursos. Maravilloso. Yo soy como una caja de estas galletas surtido rico. Conmigo tienes un sociólogo, tienes un politólogo, tienes alguien que sabe de temas de teoría de la recepción. O sea, yo represento la figura del consejero y el consejero tiene un conocimiento enciclopédico, lo repito. Hay gente que digo, Dios mío, o sea, sobre esta área es muy solvente y es más, quiero aprender de él y me acerco y le digo, oye, Pero en lo que yo hago, que como me presento, que en México yo no he escuchado a alguien que se presente como consejero, no me he topado con eso. Me topo con gente que es brillante y trae no sé cuántos títulos, pero eso no... Esta pasión no solamente es lo que sabes, sino es lo que has vivido. Y diría José Martí en la famosa carta antes de morir. Si hablo del monstruo es porque lo conozco, viví sus entrañas. Y yo he vivido sus entrañas. He estado en gobiernos, he estado en legislaturas, he sido particular, he cargado agendas. Digamos lo que conozco todo la Matrix. Y eso es algo que también tiene mucha ventaja. Que no solamente son libros, que nunca dejamos de leer. O sea, si ustedes abren ahorita mi portafolio van a encontrar un libro. Si abren mi celular, tengo libros digitales. Siempre. ¿Cuál es la ventaja? Que la teoría también la equilibro con la práctica. Que creo que debe ser súper importante hacer eso, ¿no? Porque quedarse con la teoría sin poderla practicar, sin tener la práctica, ¿cómo puedes saber o cómo puedes ponerlo a ver si sí es o no? Luego es, me ¿no? dicen, oye, ¿y tú qué tal comunicas? Bueno, le digo, no te voy a dar un discurso porque la comunicación... Nos han hecho creer que la buena comunicación es hablar ante 5,000 personas en un meeting motivadas por un gansito, una torta o 1,000 cosas. No, la buena comunicación es ser un buen conversador. Hacer que el otro se sienta importante. Entender quién es, qué quiere y hacia dónde va. Esa es la magia. Claro, ya en mis segmentos tengo todo un tema en donde voy orientándolo a darles a las personas información que puede ser valiosa. Parte de lo que hago es aterrizar temas muy complejos a un sentido, a un público que lo que menos tiene es tiempo. Si ustedes me siguen en Instagram, tenemos toda una serie de cápsulas que se llaman Hablemos de comunicación y de poder, y eso nos permite entender
cómo veo la comunicación y cómo veo el poder, como dos elementos, dos caras de una misma moneda, en donde todos queremos comunicar, todos queremos influir, todos queremos dominar. La mujer que nos puede gustar, queremos que nos diga, sí, vamos por el café, o el hombre que nos guste. El aumento de sueldo, queremos que nos lo den y que nos digan, adelante, la siguiente quincena va a ser tu aumento. Eso es comunicar, eso es influir, eso es dominar, eso es persuadir. No es que la gente te aplauda en el Estadio Azteca porque acabas de hacer una arenga. Eso es parte de la comunicación. Pero la comunicación es esto. La comunicación es ¿por qué tomo café y no té? Estoy comunicando. ¿Por qué traigo un suéter gris y no un negro? Porque estoy comunicando. ¿Por qué uso lentes? Porque estoy comunicando. Es estar consciente, Max. Okay. Si no estamos conscientes, los objetos nos usan. Si no estás consciente que traes un reloj deportivo, el reloj deportivo te usa, pero cuando sabes que lo estás empleando y que puede ser un elemento de código frente a una tribu, todos tenemos tribus. Uh-huh. Tú y yo somos parte de una tribu sin saberlo. Tatuajes. Uh-huh. Somos tribu. Él y yo somos tribu porque tenemos barba. Al igual que tú, pero digamos la tenemos un poquito más larga. Somos tribu. Con Camacho, ¿qué tribu? Pues somos tribu, que los dos somos maestros en periodismo. Todos tenemos tribus, por eso hay que comunicar a partir de nuestras tribus. Roy, ¿qué opinas del partido América Chivas? No tengo mucha idea porque no sé mucho de fútbol. Tengo otros gustos, otras pasiones. Me voy a otras tribus. Me gustan las motos, me gusta la lectura, me gusta cocinar. Busco mis tribus y ahí es donde busco ser empático. El problema es que llega el político, llega el líder y quiere hablar de todo sin tener conocimiento. No, Roy, es que ¿cómo puedo comunicar de manera efectiva? Primero, no tienes que leer el muy buenos días. Si no somos capaces de llegar a un lugar y decir muy buenos días, ¿cómo están? No vamos a poder comunicar de manera efectiva. Los buenos discursos no se leen, se sienten. Y el discurso no es lo que dices, el discurso es todo lo que te acompaña, todo. Uno es el relato, la escenografía, qué usas, qué no usas, todo eso, o sea, somos libro abierto. Basta que alguien tome un café para saber gustos, aspiraciones, comportamientos, frustraciones. Te digo, alguien que le pone sal a la sopa sin probarla. O salsa. O salsa, te está hablando de muchísimas cosas, pero no prestamos atención. No prestamos atención. Creo que esta parte es bien importante y creo que a veces no nos damos cuenta. Todas las cosas que hacemos a manera inconsciente, pero que a veces la respuesta está en la conciencia de esas acciones, ¿no? A veces la respuesta a muchas cosas que queremos o la respuesta a muchos problemas está en ser conscientes de lo que estamos haciendo y el por qué. Y eso puede darnos muchas respuestas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que quieres un mejor sueldo. Supongamos a alguien, ¿no? Que está en esta parte. A veces la respuesta es en su manera de conversar, ¿no? En cómo se acerca a su tribu, a su gente, en lo que dice, cómo lo dice. Y a lo mejor esos factores hacen que cambie y que a lo mejor, quizás, esta persona, este jefe, se fije en él y le suba el sueldo, ¿no? Puede ser. Todo depende de cómo te observas a ti mismo. ¿Cómo llegas? ¿Cómo es tu discurso? Nadie se prepara para ir a pedir un aumento de sueldo. Nadie lleva escenarios. Yo me dedico a hacer escenarios. Roy, ¿es que cómo eres brujo? No, se llama prospectiva. Si les gusta, lean a Thomas Miklos. Y en México todo esto lo aterriza la doctora... Ay, se me fue el nombre. Berta, ahorita lo busco. Es discípula de Thomas Miklos. Escenario ideal. Te van a triplicar el sueldo. No va a pasar. No sucede. Escenario pésimo. Te van a correr y es más, hasta van a pedir que regreses parte de tu nómina. Tampoco sucede, salvo hayas hecho algo negativo. Un escenario que sí es posible, factible. Que llegues y no pidas, que ofrezcas. Que hagas entender que la gente se mueve por intereses. No somos las carmelitas, no somos los franciscanos. Vivimos en un mundo de poder, de dominación y de comunicación. Tienes que apelar a los intereses de otro. ¿Cómo te ayudo? Yo aquí vine porque tuve interés. Ustedes me invitaron porque tuvieron un interés. Roy, entonces eres interesado. Sí, soy interesado. El problema es que el latinoamericano, el problema es que el hispano tiene mucho... no quiere escuchar el no quiere escuchar que eres interesado. Claro que soy interesado. Tengo interés de estar en uno de los mejores podcasts que he visto y escuchado. Gracias, mi querida. Muchas gracias. Y ustedes tuvieron interés de citar aquí a un pelado que pensaron que tenía algo interesante que contar. Somos personas interesadas. No pasa nada.
El problema es que somos tan políticamente correctos que nos volvemos unos cobardes y unos mentirosos. Es que yo quiero ver que no ya sabes que híjole, no me alcanza y ahora los gastos. A ver, brother, en este último año me he capacitado en esto y ahora le puedo ayudar en esto porque veo que usted tiene estos intereses. Me gustaría que también usted me ayudara. Ahí está, ya estás negociando. Pero creemos que la negociación es, ¿cuánto te costó la taza? 10 pesos y la vendo en 12. No, eso no es negociar, eso es ser un granuja. Y no puedo decir otra palabra. En México no estamos acostumbrados a negociar. La negociación es construir valor a futuro. El hecho de que si yo estoy aquí con ustedes, estoy negociando mi reputación, mi prestigio. Y si ustedes me invitan en un futuro, esa negociación ha sido exitosa porque hemos construido valor. Y en México no hay una teoría de la negociación como forma de vida. Porque en México nos han acostumbrado a juegos de suma negativa. El que gana, gana todo, como la pirinola, y el que pierde, pierde todo. No, siempre hay posibilidad de que alguien se lleve algo. Siempre. Un saludo, un café, el hacerlo sentir importante. Pero no leemos a la gente, no descubrimos la agenda oculta. Y también creo que la mayoría de la gente es, más que nada, ¿cómo se le podría decir? Que le gusta esperar. Que le gusta, o sea, en vez de actuar, es como de, pues llevas 10 años en el mismo trabajo y no te ascienden. ¿Por qué? Pues hasta que me digan, ¿no? O sea, y es como, ¿por qué no tomas tú las riendas, como tú dices? Si tú ya sabes que 10 años han sido de buena experiencia, de que ya estás dando mejores resultados, que de repente, no sé, ya hiciste una certificación en Canvas, por ejemplo, ¿no? En Java, en donde sea. ¿Por qué no llegar y decirle a tu jefe, llevo 10 años en la misma plaza, pero mire, ya tengo más recursos, tengo más herramientas para ayudarlo más a futuro? Es que es eso, es el discurso. Más que tengo 10 años, porque entonces pareciera que es como por sindicato, ¿no? Que tiene 5, 10, 7, no. Llevamos 10 años. Yo siempre le digo, a ver, me podré ver joven. Aunque soy un alma vieja, a veces me toca negociar con gente que te impone, ¿no? Gobernadores y todo, líderes de partidos, y dices, espérame. Pero hay 10,000 horas de vuelo, hay experiencia, hay tropiezos, hay errores, hay aciertos, pero sobre todo hay algo que nunca hemos dejado de hacer, que es seguir preparándonos. Pero entonces llega la gente y dice, es que ya son 10 años y esto. No, la gente se enamora del brillo que uno tiene en los ojos, la actitud, el echado para adelante, el hecho de saber que tienes tal vez todo en contra y dices, aún así voy a hacerlo. Oye, Roy, es que suena muy coach. No, suena algo que a mí me ha funcionado. Si yo freno y me doy cuenta que soy huérfano desde los 10, que no tenía, digámoslo, condiciones en la ciudad, pues me hubiera quedado en mi pueblo y ahí hubiera estado y ahí estaría haciendo cosas interesantes. Decidí romper con eso y estoy aquí en una de las capitales más importantes del país, que es Toluca, con ustedes contando un relato. El mejor no lo sé, el peor tampoco lo sé, el mío. Retomando las 10,000 horas de vuelo, me recordó algo muy interesante que alguna vez un profesor me dijo. Yo he estudiado batería desde hace pues ya varios años. Yo creo que sí, ya voy por unos 13 años tocando batería. Oh. Pero realmente si me pongo a analizar o a profundizar en realmente esos 13 años, ¿cuánto tiempo invertí en batería? Yo creo que todavía no alcanzo las 10,000 horas. Y es algo que él me había dicho. Para que tú te vuelvas experto en algo, tienes que al menos ensayar en este caso 10,000 horas, pero conscientes. ¿A qué se refiere con consciente? A que tú te sientes y cualquier cosa que vayas a estudiar, practicar, leer, que te quieras volver experto, tienes que tener 100% concentración en lo que haces, sí, ¿no? Entonces, ahorita que tocaste lo de las 10,000 horas de vuelo, que pues para mí es algo que fue muy difícil entender en su principio, pero ya cuando empiezas a generar esta parte de crecimiento, de más conocimiento, entra otro tema que también se me hizo muy interesante, que es completamente científico, que es el crecimiento en parábola del aprendizaje. Entonces, la curva del aprendizaje lo que decía es que el tramo más pequeño, que son de 1 a 6 meses, que es donde aprendes algo, o inclusive 1 a 3 meses, cuando tú aprendes algo, tu curva hace esto, ¿no? Se va hacia arriba completamente. Llega un momento en el que se estanca
y ese estanque se empieza a hacer más lento el crecimiento. Si tú no lo sigues practicando, si tú no sigues haciendo las cosas, esa parábola siempre se va a mantener. Entonces, en el tiempo en el que tú aprendes algo, te vuelves experto. ¿Por qué? Vago ejemplo, no sabes jugar, por ejemplo, en tu caso, ¿no? A lo mejor y no sabes jugar fútbol, sé que no te gusta, pero a lo mejor y tampoco lo sabes jugar. Si tú aprendieras y que te enseñaran lo básico, te lo juro que sería algo así de, eres nato en esto. Pero después de cierto tiempo, te vas a empezar a topar con estos, con estos bloques de aprendizaje de cómo bajar un balón, cómo pasarla, tácticas, ya tener, ¿no? ya la táctica visual de ya se movió acá y este güey se va a pasar por atrás, pero entonces yo tengo que hacer el movimiento así, así, así. ¿Me explico? Entonces, toda esta parte creo que engloba mucho la curva de aprendizaje con las 10.000 horas de vuelo, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante esto porque tener en cuenta una persona que el conocimiento no solo lo usa para saber, sino para transmitir, creo que es lo que más vale la pena ahorita en el momento en el que vivimos. Sí, totalmente. Y creo que una parte, Roy, a ver si nos ayudas a la gente que, por ejemplo, quiere comunicar mejor, que quiere abrirse más, porque yo he conocido muchas personas que de repente es que me cuesta trabajo hablar, o me dicen, no, es que me da mucha pena, o soy muy penoso y no puedo, se cierran. Pero ¿qué consejos le darías para que estas personas puedan comunicarse mejor, puedan proyectarse de una manera más eficiente? ¿Qué elementos pueden ir moviendo o darse cuenta para poderlo hacer? Vivimos en un momento tan álgido, tan veloz, en donde lo que menos tenemos es el tiempo para frenar y decir, ¿dónde estoy? Okay. No sabemos cómo suena nuestra voz, no sabemos cómo nuestra cara es de expresiva o de rígida. Yo lo que les pido a todos es, 1, la comunicación es un factor innato en el ser humano. Un bebé al llorar se está comunicando y desde luego cuando se da cuenta que la mamá o su figura que le da protección reacciona de inmediato, después ya no llora ni por dolor, ni por hambre, ni por incomodidad. Llora porque le tomó la medida a la persona. ¿Qué quiero decir? Hay que desmitificar la comunicación. La comunicación no es algo exclusivo, no es un commodity de los políticos ni de los empresarios. Son quienes más le han sacado provecho o quienes más han enfocado un tema profesional. Pero la buena comunicación se vuelve cuando somos buenos conversadores. Entender que uno tiene algo digno que contar. ¿Con qué vas a estar acompañando tu relato? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Con qué puedes tú seducir al otro? Pues contando tu historia. Yo no llego a hablar de que soy asesor o consejero. Probablemente haya muchos. No como yo, te lo aseguro. Pero probablemente haya muchos. ¿Cómo llego diciéndoles? Les digo que cronológicamente yo tengo 35 años. Pero realmente yo nací hace 7 años, cuando decidí poner un freno a mis hábitos nocivos, a un estilo de vida completamente que me estaba llevando a un lugar que tal vez hubiera sido la muerte o una forma muy, muy distinta de lo que hoy disfruto. Oye, Roy, perdón que te interrumpa, pero puedes... yo me sorprendí apenas la foto que subiste. Sí. Neta la vi y dije, no puede ser que seas tú. Pero bueno, la gente que no sabe, ¿puedes relatar un poquito Sí. De hecho voy a ese relato. Ah, perfecto. Porque es lo que me permite a mí andar por la vida a decirle a la gente, no me digas que no puedes, cuando hay muchos que lo han hecho. Muestra soy yo. Yo pesaba 150 kilos. Era talla 42 morado, 44 suavecito de pantalón. Yo caminé el infierno descalzo en el sentido de lo que era una obesidad mórbida. Por muchos factores, malos hábitos, temas emocionales, comodidad, descuido, lo que quieras. Pero hace 7 años dije basta, tomé decisiones y hoy tengo un relato distinto. Con eso me comunico con la gente. Yo no busco impactar en su comunicación pensando que todos son políticos. Yo busco impactar diciéndole con qué bandera andas por el mundo, compartiéndole a la gente lo que estás haciendo de tu vida. Es que yo no tengo nada digno que contar. ¿Por qué? Es que no has frenado y no te has dado cuenta. Somos bien egoístas con nosotros. Creemos que solamente el de enfrente tiene la capacidad para contar su relato y cómo se logró ser millonario, cómo logró superar una adicción, un vicio, un trauma. Cuéntaselo al mundo. Entonces no hay secretos, Max, Chris, para ser un buen comunicador. Solamente es prestar atención
a cómo te comportas, prestar atención si realmente al otro lo estás considerando a través de la importancia. Yo hoy cuando me vaya, sé perfectamente que Chris tiene 13 años de horas de vuelo tocando batería y no se me va a olvidar. Y el día que lo vea, yo ya sé que puedo llegar y preguntarle, oye, ¿qué baterista te gusta más? ¿Cómo te gusta más la figura del de Foo Fighters, como vocalista o siendo el gran baterista de Nirvana? Ya tenemos elementos en común. Eso es ser un buen comunicador. Creemos que un buen comunicador es hablar así, decir muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva o con su venia o coadyuvar. Eso no es cierto, eso es parte de un ritual que cada día empieza a ser menos valorado y más despreciado. Un buen comunicador es sentarte, saber qué le gusta al otro, ubicar perfectamente, Max, que tienes un hermano que no vive en México y que lo extrañas y que probablemente es motivo de orgullo tanto de tu parte como de él para ti. Y es eso. Es prestarle atención al otro y ahí comunicar. El problema es que nos han hecho creer que la comunicación es sofisticada y que no, la comunicación es entender que el otro tiene una historia, que tiene dignidad y que al final todos buscamos sembrar el interés, buscamos dominar, buscamos persuadir. ¿Por qué? Porque así somos. Desde el Max Cavernícola, Chris Cavernícola y el Rodrigo Cavernícola lo hemos hecho. Ahora más sofisticado, pero es eso. Entonces, ¿cuál es el secreto para comunicar? Frenar y saber quién eres, qué quieres, cuál es tu propósito, qué historia tienes para compartir al mundo. ¿Cuál es? ¿Con qué te presentas? ¿Cuál es tu carta de presentación? Soy consejero político. Qué bonito, no me interesa la política. Entonces, ¿qué? Pero si me empiezo a interesar en el otro, lo de consejero político queda atrás y escucho al otro y empieza a entender en la comunicación que te dices que tengo problemas de sobrepeso y no creo poderla hacer. Fíjate, claro que se puede. Fíjate que esto, yo. Pero nunca con el ego de decir soy mejor, sino de yo sé lo que te está pasando y aquí hay una alternativa. Yo lo hice y el otro se ve en ti. En este mundo, y me meto mucho en los espejos, que era una de las grandes aficiones de Borges, es espejearte con el otro. Para poder comunicar, influir, dominar, persuadir. Lo mismo con las audiencias, es espejearte con ellas. ¿Para qué me dices que la inflación está más de 7%? ¿Por qué no me dices que el kilo de tortilla aumentó? ¿Por qué no me dices lo difícil que es terminar la semana o terminar la quincena si fueras asalariado? Eso, la gente conecta con eso. No necesitas ser un mago en comunicación, necesitas prestar atención al otro, a lo que dice, a lo que no dice. Eso es lo que para mí es la magia de la comunicación. Los pequeños detalles, porque el diablo está en los detalles. Sí. De nada me sirve. La gente te está diciendo aparentemente quiero un aumento de sueldo. Lo escuchas y lo que quieres es reconocimiento, porque lleva 10 años pudriéndose los riñones en una sala, en una oficina, sin reconocimiento. Pues cabrón, regálale aunque sea un pedazo de papel que diga reconozco a Rodrigo Reyes y le estás dando lo que nosotros los sociólogos denominamos capital social. Y para él va a ser un hit. Pero no prestas atención, el dinero fue el pretexto, claro que lo necesita, pero lo que quiere es una sobadita de lomo y decirle estoy contigo, reconozco tu trabajo, es más, ¿cómo anda tu agenda para que comamos o nos tomemos un café? Y le cambias la vida a la persona. Y te apuesto que por más que quieras pautar, llegar, meterte al algoritmo y que le aparezcas, él va a decir, él me escuchó. Sí, totalmente. Es una comunicación más efectiva. Sí. Y no me acuerdo con quién vino que estábamos hablando sobre el reconocimiento. Justamente recientemente le habían reconocido algo, pero le hablaba de la importancia del reconocimiento, de cómo a veces ese simple papel que puede ser afecta tanto, ¿no?, a nuestra vida, y cómo a veces la lucha por ese papel, por ese reconocimiento puede representar todo, ¿no? Es que hay serotonina. Por eso cuando dicen Reyes Martínez Rodrigo y pasas y te dan un pedazo de papel que lo único que dice es que eres alguien con licencia para ejercer una profesión, pero no te dice que eres politólogo. De hecho, a mí me avergüenza cuando me dicen que soy politólogo. Okay. Politólogo es Sartori, es Panebianco, es Bobbio. Yo soy un simple divulgador, ¿no? Entonces, ¿qué genera el cuerpo de uno cuando en tu tribu te dan un papelito enfrente de ellos? Hay químicos que te motivan, totalmente. Te emocionan, te ponen contento. Ese es el negocio de esto, ¿no? Entender que el otro se quiere ver. La gente ya no quiere Frank Sinatra. La gente quiere que Frank Sinatra le pase el micrófono. La gente quiere karaoke. La gente quiere brillar. Yo soy gran admirador de la corriente existencialista. La vida es caótica.
Decía Albert Camus, todo mundo deberíamos traer una píldora de cianuro aquí, en esta bolsita, que nació para guardar el reloj. Porque cuando menos lo piensas debes de tomártela y desaparecer. Pero en el Inter disfrutemos lo bonito que puede haber. Hay días, como se lo he dicho a muchas personas, hay días que no pasa nada. Pero hay otros en donde pasa todo. ¿Por qué? Porque no todos los días se puede ser Picasso. No todos los días uno tiene las ganas de conquistar el mundo. Pero por esos días que sí tenemos ganas, vale la pena hacer todo. Sí, totalmente. Y es algo que creo que la gente se puede quedar mucho con eso. A partir de esto, si a alguien le funciona para poder cambiar ciertas cosas de su día a día, pues está súper bien. Todo esto que nos has comentado se ve y se escucha, el conocimiento que traes, todo lo que nos has compartido, mi querido Roy, ha estado de lujo. Gracias. Pero, por ejemplo, quiero preguntarte algo. Si alguien quiere estudiar cosas similares a las tuyas, quiere como hacer un camino que diga, yo quiero como que hacer algo así, lo que él hace, ¿qué le recomendarías que empiece a hacer? Leer. Okay. Leer, pero leer mucho. Y no leanlo. A ver, es que sabes mucho de ciencia política. Pues vergüenza me daría. Pasé 5 años de mi vida en la UNAM para no saberlo. Uh-huh. Lean cosas distintas. Si todo el mundo está bebiendo fuentes, las típicas fuentes, no sé, los típicos libros, las típicas plataformas de series, véanlo para que tampoco se vuelvan el loco de Zaratustra, que ustedes nada más entiendan. No, vayan y sepan que está en boga el juego del calamar, que está en boga tal película, porque tienes que tener un conocimiento y un lenguaje común, amplio. Uh-huh. Pero ver realmente, y esto lo hacía Maquiavelo, ver realmente a fuentes distintas, vean películas distintas. A mí me fascina el cine italiano, me gusta mucho toda la composición francesa, uh-huh. Y lo hago para satisfacer mi espíritu, y me sirve también para satisfacer mi ego, porque entonces cuando estoy en una mesa con intelectuales, cuando estoy con una mesa con políticos profesionales y citas a un Paolo Sorrentino y sabes perfectamente que el Negroni es uno de los tragos más sofisticados, o sabes que el espresso nace bajo cierta fusión entre el café que es de origen etíope, tiene 850 años el registro bajo la leyenda de Caldi, pero es la ingeniería italiana la que lo revoluciona. Entonces empiezas a proyectar que tienes algo mucho más que ofrecer en la mesa que un simple papel que dice que eres licenciado en ciencia política. Eso yo ni siquiera los tengo colgados, me da hasta pereza. Uh-huh. Lean cosas distintas. Yo encontré en la fiesta del chivo, en el yo supremo, en el otoño del patriarca, en la silla del águila, en el maestro y Margarita y muchísimos libros más, perlas de la sabiduría, del poder, de la dominación, muchísimo más interesantes, útiles que los libros de ciencia política. Lean poesía, vean cine, escuchen música distinta. Eso los va a permitir tener más cartas para poder mostrarlas en la mesa. Porque uno siempre tiene que llegar a una mesa, a una casa con algo. Si no tienes algo que ofrecer, no vayas. Regrésate y haz otra cosa. Okay. Uno siempre tiene algo que ofrecer, si no, no vayas. Y por ejemplo, ya digamos que empiezan a tomar ese camino, ¿qué carreras tú recomiendas que te puedan acercar o ayudar mucho a desarrollar esto? Ciencia política, sociología. O sea, si tú me preguntas cuáles son el paraguas donde se sostiene esto, ciencia política, sociología, antropología, semiótica, estudios visuales, análisis del discurso, teatro. Okay. O sea, el comportamiento en el escenario. Yo, por ejemplo, ahorita me cuesta estar sentado, me siento limitado, porque yo soy una persona que tiene que caminar, que tiene que tocar, que tiene que buscar cómplices cuando da conferencias, pláticas, talleres. Okay. Entonces son esas las áreas que te pueden ir dando una guía, pero la mejor guía es la lectura. Le criticaban a Juan José Arreola, que no tenía como tal una carrera, y dice, está bien, yo entiendo que la crítica sea que yo no tenga una carrera, pero yo a los 12 años ya leía a Charles Baudelaire, el poeta maldito, y dices, o sea, hay que distinguir que hay quienes tienen la vocación y hay quienes tienen la obligación de hacerlo por una profesión, ¿no? Este negocio, esta vida, esta forma de consumirme, porque decía Bukowski, encuentra lo que ama y que te destruya, es la que a mí me apasiona, y por eso leo todo el día,
todo lo veo desde las ópticas del poder, de la comunicación, de la dominación. Puedo ver El Padrino 25 veces y siempre le encuentro algo nuevo, porque verla cuando eres estudiante de ciencia política y verla cuando ya fuiste guillotinado, digámoslo, porque fuiste funcionario y te dijeron gracias, y verla como asesor o como consejero, son ópticas distintas. Perdóneme, pero si ya se hubiera agotado la forma de ver los girasoles después de Van Gogh, no hubiera pasado nada. Y pasó todo, porque es una óptica, cómo estamos viendo las cosas. Por eso cuando me dice la gente, es que ya es la propuesta, ya es la propuesta que tenemos, le digo, ¿y es tan cuadrada? Es que ya le dimos vueltas, por Dios. ¿Cómo? Entonces ya no hay que pintar el universo, ya no hay que pintar el cielo, ya no hay que pintar los girasoles. No me hables de esa incapacidad, no eres creativo. Y lo que menos hay en esta sociedad es creativo. Es que yo estudié marketing, yo estudié diseño. Lo siento, eso es una profesión. La creatividad es una forma de vida. La creatividad surge cuando estás tomando un café y dices, eureka. Claro, pero la creatividad requiere elementos, requiere cultura, requiere viajes, requiere introspección, requiere lágrimas, requiere ser esas almas que uno a veces se siente que vibran a otro nivel. Esa es la creatividad. Si no, pues se vuelve maquila. Yo no hago maquila. Pues estás observando qué hace el mundo. A ver qué está haciendo Macron, qué está haciendo Pedro Sánchez, qué está haciendo Pepe Mujica. Es que entonces, ¿qué tomas de otros lados? Perdóname, diría Picasso. Un buen artista crea. Un gran artista roba. Porque no hay nada más allá en Occidente que la filosofía de Platón, decía algún filósofo. No hay nada es de uno, pero es cómo lo empleas, cómo lo haces tuyo. Muchas veces yo elaboro alguna estrategia y algo y la pongo sobre la mesa. Oye, ¿no te da pendiente que te la roben? No, porque está aquí. La presentación las comparto, claro, están codificadas, son mías, es un traje a mi medida. Entonces yo lo único que le digo a la gente es que lea, que se entusiasme, que escuche música, que salga de lugares comunes. Es bien cómodo ir por el helado de vainilla, está rico, pero prueben el de zapote negro con licor de naranja, con Grand Marnier. Es que ese es distinto, pruébalo. Salgamos de lugares comunes, la comodidad mata, la silla en la oficina mata. No es fácil, en mi negocio que es buscar gente que confíe en ti, que hagan trabajo en equipo, no es fácil, pero tiene grandes satisfacciones. 1, hago lo que amo. 2, estoy contribuyendo con lo poquito o mucho que sé a un proyecto que me emociona y me inspira. 3, conoces gente maravillosa como ustedes y eso se agradece. Gracias. Esto que nos has dicho está increíble. Me siento muy identificado en muchas cosas que has dicho y la verdad es que parte de la esencia de este proyecto es justamente eso, o sea, cada invitado que viene y que comparte su pasión es increíble porque es como una inyección de que dices, oye, es un proyecto que te da para inspirar mucho y que esperamos que la gente también le inspire mucho, particularmente a mí sí. Y pues muchas gracias, Roy, por compartirnos todo esto. Quiero si nos puedes compartir también dónde la gente puede encontrar tu trabajo, tu contenido, tus redes sociales. Si quiere decir, oye, yo quiero una asesoría, un consejo de Roy, no sé dónde te ven o qué onda. Ya después platicaremos de la dinámica de las redes sociales. Realmente sí. La mejor forma de comunicar lo que hago es en persona. Uh-huh. Yo siempre estoy abierto a que me puedan escribir, a tomarnos un café. Okay. Creo que la vida es bien cortita como para irnos privando de la oportunidad de conocer gente. Y la red que utilizo, digámoslo, para contar un poquito mi relato, que a veces quisiera ser muchísimo más extenso, pero pues saben que lo inmediato es lo que hoy está generando que la gente te preste atención. Estoy en Instagram, como esta red muy wannabe, donde todo mundo proyecta el que quiere ser, más a veces no es el que es, pero pues entendemos, es lo malo de la sociología, que conoces de dónde sale el conejo de la chistera, ¿no? Es una red linda, es una red en donde no hay tanto odio, es una red en donde nos permiten compartir cosas de manera estética, de manera funcional, pero sobre todo con mucho fundamento teórico. Estamos en Instagram, estoy como Roy R. Martínez. Ahí estamos platicando un poquito hablemos de comunicación y de poder, que se ha convertido ya en un byte importante. Porque he visto varios. Le compartimos a la gente que no hemos cambiado tanto, que la comunicación sigue guiando nuestra forma de comportarnos y sobre todo que la dominación, queramos o no queramos, está presente.
pero yo busco que quienes me den la oportunidad de compartir lo que sabemos, pues que sean los que dominen, ¿verdad? O si se dejan dominar, que sea con estrategia. Con estrategia. Pues Roy, muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista bastante fructífera. Yo creo que sí, mi Cristian. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que te la hayas pasado bien. Y bueno, ahora para ustedes, fonditos, acuérdense, las redes sociales las vamos a poner aquí abajo de Roy para ahí, que gracias. puedan ver todo lo que tiene, hace. Todo lo que hace, los talleres próximos y todo. Y pues para todos los fonditos, recuerden que nuestras redes sociales son Instagram, Facebook, TikTok y Spotify, donde pueden escuchar cada uno de nuestros episodios, incluyendo este. Así es, mi Roy, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias. Pues citando un lugar común de uno de los... yo creo mucho en la memoria sensorial, ¿no? Ya platicaremos. El viernes tengo una capacitación sobre negociación y memoria sensorial. El rock en español me lleva a una etapa muy bonita de mi vida, que fue la adolescencia. Y citando a Cerati, que la muerte lo inmortalizó, pues gracias totales. Excelente. Muchas gracias, Roy. Y muchas gracias, amigos, por estar en este episodio. Muchas gracias, fonditos. Hasta Nos vemos. Un nuevo episodio. Adiós. Chao. Y corte final. Pues un placer, me la pasé muy bien. Estuvo bueno. Hablamos de muchas cosas, pero bueno, No, y es...